Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios. ¿Qué es la Navidad? Realmente la Navidad empieza con el nacimiento de Cristo, por las culturas antiguas, pero muchos siglos atrás ya festejaban esto. Entonces, he rescatado algunos artículos de diferentes autores y los vamos a comentar en esta tarde. El programa le he denominado el significado esotérico de la Navidad, es decir, el significado oculto. ¿Qué nos dicen diferentes autores sobre el por qué nosotros celebramos la Navidad? ¿Cómo ves, Ícaro? Un tema interesante. Un tema bastante interesante, profesor. Pues una vez más quiero agradecerle la confianza de haberme invitado a su programa. La verdad que me siento muy a gusto aquí. Y pues sí, la verdad es que el significado de la Navidad tiene muchas raíces, tiene muchas celebraciones de antaño y que en ocasiones la gente pues no sabe ni siquiera el significado o la magnitud de lo que se está celebrando. Efectivamente. Y ahora que celebremos dentro de 4 días ya, sí, está muy cerca del 24 en la noche para el 25, pues estaremos celebrando. Pero ¿qué estaremos celebrando realmente? El nacimiento de Cristo por un lado, el nacimiento del sol por otro lado, y muchas tradiciones paganas que celebraban muchas culturas, pero siglos antes de nosotros. Bien, este es un escrito que escribe Ralph M. Lewis, un hermano Rosacruz, y lo titula El significado de la Navidad. Traemos otro escrito, otro documento de un extracto de una conferencia dictada por Thorvald Detlefsen. Fue dada esta conferencia en diciembre de 1993, precisamente un poquito antes de la Navidad. Y vamos a ver qué nosotros es lo que estamos celebrando. ¿Por qué celebramos esto? ¿Qué nos dice Ralph Lewis? La Navidad tiene múltiples significados, cuyos orígenes son desconocidos para un gran número de personas. El conocimiento de sus significados y de sus orígenes hará que ese día, el 24 para el 25 de la noche, donde celebramos Navidad, nos brinde mucha dicha, mayor satisfacción a todos nosotros que lo vamos a celebrar. Este personaje, Rosacruz, frater Rosacruz, Lewis, nos dice que si hemos de investigar el tema con cierto método, podemos utilizar la siguiente división. Son 3 aspectos los que van a analizar. El primero es el aspecto histórico, el segundo, las costumbres, y el tercero, el idealismo de la Navidad. Son 3 temas que vamos a abarcar en esta tarde, en algunos de los segmentos, para saber exactamente qué es lo que celebramos. Y al final, pues usted tiene la última opinión. Son varias opciones que nos dan para celebrar, entonces tomemos la que más nos parezca. En cada una, vamos a ver los aspectos históricos. En cada una de estas divisiones consideraremos brevemente los puntos más evidentes y significativos. En la primera división, concerniente a los aspectos históricos, comenzaremos con Jesús Cristo. Por supuesto, Jesús es la idea central en cada una de estas divisiones. Es, por decirlo así, el núcleo central de las celebraciones de Navidad. La palabra Cristo va generalmente asociada con Jesús para designarlo en forma más particular, constituyendo una especie de título. Generalmente se le denomina Jesús Cristo, Jesús el Cristo o Cristo Jesús, pero siempre va acompañado por la palabra
Cristo. El origen inmediato de la palabra Cristo es del latín Christus, que a su vez tiene un origen griego. En la versión griega, la palabra Christos se usa para traducir la palabra hebrea Mashiach, que entre nosotros escribimos Mesías y cuyo significado original es el ungido. Entonces, siempre Jesús, el Cristo Jesús, viene acompañado de esa palabra, y esa palabra se usa para traducir una palabra hebrea, el Mashiach, que tiene el significado de el ungido. Mucho de esto, bueno, sí se sabía, otras cosas no. Así es. Pero vamos a ir adentrándonos a conceptos, a situaciones que realmente eran totalmente desconocidas para un servidor. La costumbre religiosa de los hebreos de ungir era en realidad heredada de sus antepasados, especialmente del antiguo Egipto y de Babilonia. Se pensaba que el aceite usado en la unción le confería al individuo ciertas características espirituales y ciertas virtudes como resultado del rito. El rito de la unción iba acompañado de las correspondientes oraciones y liturgias. Como verás, Ícaro, esto que empieza así, muy simple, pues ya nos empieza a llevar a tradiciones mucho más antiguas. Los hebreos tenían por costumbre ungir la unción, y esto venía ya de los egipcios y de los babilonios, las culturas todavía más antiguas. En esta época, porque de acuerdo a otros autores nos hablan de que existió una cultura todavía más antigua, que fue la Atlántida, y antes de la Atlántida otra cultura más antigua todavía. Así es, profesor. La verdad que son datos bastante interesantes. Es algo muy curioso. Yo creo que el nacimiento de Cristo Jesús, como usted lo mencionaba, marcó un preámbulo en la historia, y la prueba está en que pues llevamos casi 2013 años celebrando el nacimiento de Cristo. Pero sí, la incógnita, y también hasta cierto punto desconocía datos muy interesantes que acaba de mencionar, es ¿qué sucedió antes de? O sea, ¿cómo era percibida esta celebración? Igual, bueno, más adelante quisiera comentar algo que sucedió en las culturas prehispánicas, en las culturas precolombinas, y cómo hay este nexo o esta conjunción de ideas en lugares que pues kilométricamente están a gran distancia. Claro. Hay culturas que no tenían comunicación. Así es. Y que celebraban pues las mismas fiestas, los mismos hechos. ¿A qué se debe esto? Bueno, más adelantito lo vemos, que es algo que sucede en todo el mundo, que es un significado astronómico. Lo vamos a ver. Todo lo cual, el rito de la unción iba acompañado de las correspondientes oraciones y liturgias, todo lo cual constituía un acto simbólico de infusión divina, significando que por medio de la ceremonia se recibía un manto divino de poder y de sabiduría. Fíjate que mucho de lo que ocurre en la religión cristiana, pues lo único que hace es que te da confianza. Las ceremonias te hacen, la hostia, la bendición, la oración, pues te va acercando a tu ser interno y te va despertando conciencia. Decíamos, en estos momentos nosotros celebramos a Jesús, el Cristo, desde hace, como bien dijiste, 2013 años, y vamos a ver que no, fue un poquito después, Okay. Pero bueno, vamos a ver ya las fechas con más detenimiento. En la Atlántida también, y en la cultura todavía más antigua, que es la Lemuria, se tiene conocimiento de que estas fechas también eran muy representativas para ellos.
Todos los que eran ungidos de esa manera pasaban a ser sacerdotes y se les consideraba como intermediarios entre el hombre y su Dios. Las personas ungidas o mesías eran esperadas en la categoría de reyes para dirigir a los hombres en una batalla contra sus opresores, así como Ícaro el demoledor, así también hay batallas de otra forma. Y como te acuerdas al principio, ¿no? Te decía, bueno, el demoledor de qué, Así es. y me decías demoledor de ignorancia, demoledor De muchas cuestiones. de muchas cuestiones, no solamente eso es más interno, es más Así es, intelectual, más espiritual también. es más espiritual, claro. Entonces, las personas ungidas o mesías eran esperadas en la categoría de reyes para dirigir a los hombres en una batalla contra sus opresores, o bien para actuar como salvadores en un sentido moral o espiritual. La gente esperaba la llegada de un Mesías con el anhelo de librarse de las calamidades físicas y mentales y obtener la salvación. Los profetas hebreos, mucho antes de la era de Jesús, hablaron de la venida de un rey o de un Mesías. Uno de los primeros en hablar de esa manera fue el profeta Isaías. Se decía que el Cristo, este Mesías particular, se revestiría de justicia y rectitud, no se dedicaría a la guerra ni a la conquista, y se referiría a él como el príncipe de la paz. Es interesante notar que el mismo Asurbanipal, famoso rey asirio, se consideraba él mismo como un Cristo. Fue durante su reinado que se construyó la biblioteca más grande del mundo antiguo. Él decía: yo nací en las montañas que ningún hombre conoce. Tú, Ishtar, me has traído desde las montañas para pastorear a tu pueblo. Este rey asirio creía que la diosa Ishtar, es decir, Venus, la diosa del amor, lo había creado para convertirlo en salvador de su pueblo, elevándolo a una posición de dominio, la cual fue realmente alcanzada por el pueblo en el mundo antiguo. Durante el reinado despótico de Herodes, rey de Judea, los judíos ansiaban la llegada de un Mesías personal que los librase de la opresión y los abusos que estaban sufriendo. Este Cristo, cuya llegada esperaban, debía de ser un liberador de la casa de David. Vamos a hacer el primer corte y continuamos con la narración de un Frater Rosacruz sobre el significado esotérico de la Navidad. No te vayas, en un minuto regresamos contigo. Corporación Inmanente. Presencia internacional en medios.